Mi hijastra me ignoró en su boda y me reemplazó con su padre biológico. Pero cuando llegó el momento de pagar, yo le di su merecido. No sé cómo empezar esto sin que me tiemble todo el cuerpo al recordarlo. Ese día debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Después de todo, ¿qué padre no sueña con ver a su hija caminando hacia el altar, radiante y feliz? Pero lo que sucedió fue algo que nunca me imaginé. El salón estaba decorado con un gusto exquisito. Flores blancas colgaban de arcos dorados, y las mesas estaban impecablemente dispuestas con manteles de encaje y pequeños arreglos de lavanda. Había llegado temprano, como siempre, porque quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para Camila. Había dedicado días ayudándola con la organización, desde las invitaciones hasta las degustaciones del catering. Había sido su sombra durante meses. Cuando la vi llegar al salón, con su vestido de novia que parecía sacado de un cuento de hadas, sentí que el corazón se me llenaba de orgullo. La acompañé mientras se arreglaba, ajustándole el velo y dándole palabras de aliento. Incluso me pidió que revisara la última lista de invitados. Hasta ese momento, todo parecía normal, como siempre lo había sido entre nosotros. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos. La ceremonia iba a empezar, y me acerqué al vestíbulo donde ella estaba esperando para entrar. Me dirigí a ofrecerle mi brazo, pero antes de que pudiera decir una palabra, su madre, Ana, me detuvo. La expresión en su rostro era difícil de leer, pero había algo incómodo en su mirada. Ricardo llegó, dijo en voz baja. No lo entendí al principio. Ricardo, el padre biológico de Camila, no había tenido ningún papel significativo en su vida. Lo vi un par de veces cuando ella era pequeña, siempre con excusas y promesas vacías que nunca cumplía. ¿Y ahora? ¿Aparecía para esto? Antes de que pudiera procesarlo, Ricardo apareció a un lado de Ana. Vestido con un traje que parecía más caro que todo mi guardarropa combinado, tenía una sonrisa de suficiencia que me provocó náuseas. Camila lo miró como si estuviera viendo a un héroe de película. «Papá, ¿listo?», le dijo ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Papá». Así lo llamó. Me quedé ahí, con el brazo a medio alzar, viendo cómo ella lo tomaba a él del brazo. Me sentí como un extraño, un intruso en el momento que más había esperado compartir con ella. Quise decir algo, detenerlos, preguntar si esto era una broma, pero me quedé congelado. Camila me miró por un segundo antes de entrar al salón con Ricardo, y en sus ojos no había rastro de la conexión que habíamos tenido durante todos esos años. Solo vi indiferencia. El resto de la ceremonia pasó como en una niebla. Los aplausos, los votos, el brindis, todo sonaba distante, como si estuviera ocurriendo en otra habitación. Intenté mantenerme fuerte, pero sentí que cada mirada hacia mí era un recordatorio de que no pertenecía allí. Cuando llegó el momento del baile, me escabullí hacia una mesa en el rincón más oscuro. Camila no pareció notar mi ausencia. Tampoco Ana. Me senté allí, con un vaso de vino en la mano, preguntándome en qué momento todo se había derrumbado. Los días después de la boda fueron extraños, por decir algo. Por fuera, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Felicité a Camila y Ricardo cuando se despidieron para su luna de miel y mantuve una sonrisa forzada mientras Ana organizaba las cosas en casa. Pero por dentro, todo se sentía roto. La casa estaba más silenciosa que nunca. Ana y yo hablábamos lo justo y necesario, como si ambos tratáramos de evitar mencionar el elefante en la habitación. Sabía que, tarde o temprano, la conversación iba a surgir, pero en ese momento no tenía energía para enfrentarla. Me refugié en la rutina. Trabajo, arreglos en el jardín, cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada. Sin embargo, por más que lo intentara, los recuerdos de la boda volvían a atormentarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ricardo llevándola al altar. El sonido de papá resonaba en mi cabeza como una burla constante. Me dolía, más de lo que puedo expresar, porque no era solo ese momento. Era lo que representaba. Era como si todos esos años de sacrificios, de esfuerzo, de amor, no hubieran significado nada. Pensaba en todas las veces que me quedé hasta tarde ayudándola con la tarea, en las veces que la llevé al médico, en los consejos que le di sobre la universidad, en los momentos en que fui yo quien le enseñó a manejar. ¿Todo eso no contaba? Una noche, mientras Ana veía televisión, finalmente no pude más. ¿Sabías qué iba a pasar?, le pregunté desde la puerta. Ella me miró sorprendida, como si no entendiera de qué hablaba, pero no tardó en juntar las piezas. No fue mi decisión, Gabriel, respondió con un suspiro. Ese comentario me dejó aún más vacío. ¿No fue su decisión? Entonces,
¿Simplemente dejó que sucediera? Ana intentó justificarlo, diciendo que era algo simbólico, que Camila quería darle una oportunidad a Ricardo, que yo seguía siendo parte importante de su vida. Pero esas palabras me sonaron huecas. Si era tan importante, ¿por qué nadie me lo demostró? No pude continuar con esa conversación. Me levanté y me fui al cuarto, sintiendo que incluso mi matrimonio estaba empezando a desmoronarse. Lo peor de todo fue el silencio de Camila. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un simple gracias por todo lo que hice para ayudarla a planificar esa boda. Era como si yo no existiera. La soledad era abrumadora, pero me obligó a reflexionar. ¿Había sido mi error ponerla en un pedestal durante tantos años? ¿Había malinterpretado nuestra relación? Pensé que era su padre en todos los sentidos importantes, pero ahora comenzaba a cuestionarlo todo. Habían pasado 2 semanas desde la boda. En ese tiempo, esperaba que Camila me escribiera o me llamara, aunque fuera para agradecerme o explicarme por qué tomó esa decisión. Pero no recibí nada, ni una palabra. Una tarde, mientras revisaba algunos correos en la oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Espero que bien. Quería pedirte un favor importante. El mensaje me dejó helado. Después de 2 semanas de silencio absoluto, lo primero que me decía era para pedirme algo. Respondí con un breve dime. Por más dolido que estaba, parte de mí seguía esperando que hubiera algo más detrás de ese mensaje. Es que, no quiero preocupar a mamá con esto, pero todavía tenemos que cubrir algunos gastos de la boda y también nos quedamos cortos con el viaje. ¿Podrías ayudarnos? Te juro que te lo devolveremos pronto. Sentí como la sangre me subía al rostro. ¿Gastos de la boda? Después de lo que había hecho, había dedicado meses ayudándola a planificar cada detalle, acompañándola a reuniones, revisando presupuestos, incluso adelantando pagos que nadie parecía recordar. Y ahora, después de reemplazarme sin previo aviso, ¿tenía el descaro de pedirme más dinero? Respiré profundamente para calmarme antes de responder. No quería explotar, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. ¿No crees que eso es algo que deberías hablar con Ricardo? Al fin y al cabo, él fue quien te llevó al altar. Mi respuesta fue seca y directa. La sola idea de darle más dinero después de lo ocurrido me parecía absurda. Poco después, me llegó su respuesta. No esperaba que reaccionaras así. Solo pensé que querrías ayudarnos. Pero está bien, no importa. Ese no importa fue como un golpe directo al pecho. Camila no entendía, o no quería entender, lo que sus acciones habían significado para mí. Esa noche, le conté a Ana lo que había pasado. En el fondo, esperaba que ella entendiera mi punto de vista, que viera lo injusto de la situación. Pero su reacción fue muy diferente. ¿De verdad le dijiste eso? Me preguntó, sorprendida. Ana, ¿cómo esperaba que reaccionara? Que siguiera financiando todo como si nada hubiera pasado. Es nuestra hija. ¿De verdad vas a dejar que el dinero sea un problema ahora? No es el dinero, Ana. Es el respeto. Ella suspiró y negó con la cabeza, como si yo fuera el único equivocado. Te estás dejando llevar por tu orgullo. Esa frase me dejó sin palabras. ¿Orgullo? ¿Eso era lo que ella pensaba? Me levanté de la mesa y me fui al cuarto sin decir nada más. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en lo irónico de todo. Había sacrificado tanto para que Camila tuviera una boda perfecta, y ahora me trataban como si solo fuera una billetera con patas. Desde aquella noche en que discutimos sobre Camila, algo se quebró entre Ana y yo. No era algo que pudiera señalar con el dedo, como un momento específico, sino más bien una acumulación de tensiones que parecían estar filtrándose en cada rincón de nuestra relación. No discutíamos todo el tiempo, pero cuando hablábamos, nuestras palabras eran cortantes, medidas, como si ambos tuviéramos miedo de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El resto del tiempo, el silencio llenaba la casa. Un silencio incómodo, pesado, que nunca antes había sentido en nuestros años juntos. Un sábado por la tarde, mientras estaba arreglando unas cosas en el garaje, Ana se acercó con un semblante serio. ¿Podemos hablar?, preguntó, cruzando los brazos. Dejé las herramientas a un lado y asentí, aunque ya sabía por dónde iban las cosas. No entiendo por qué estás actuando así con Camila, comenzó. Todo lo que ella hizo fue pedirte un poco de ayuda. ¿Un poco de ayuda?, respondí, tratando de mantener la calma. Ana, he estado ayudándola toda su vida, pagando sus estudios, sus viajes, incluso adelanté dinero para su boda. ¿Y cómo me lo agradece? Haciéndome a un lado en el momento más importante. Ana suspiró y rodó los ojos, como si ya hubiera escuchado este argumento 1000 veces.
No fue algo personal, Gabriel. ¿No fue algo personal? Mi voz subió un poco, y sentí como la frustración se apoderaba de mí. ¿Cómo no va a ser personal? Me reemplazaron en su boda. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? Ana se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Creo que estás exagerando. Camila solo quiso darle una oportunidad a su padre biológico. Eso no significa que no te valore. Ah, no. Porque para mí, sus acciones dicen lo contrario. Ana negó con la cabeza, visiblemente cansada de la conversación. Te estás dejando consumir por esto, Gabriel. Estás dejando que el orgullo te aleje de las personas que amas. ¿Orgullo? ¿Otra vez con eso? Esto no tiene nada que ver con orgullo, Ana. Tiene que ver con respeto. Y lo que pasó en esa boda dejó muy claro cuánto respeto tienen Camila y tú por mí. Ana no respondió. En lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió del garaje, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, cada uno mirando en dirección opuesta, no pude evitar sentir que algo en nuestra relación se estaba desmoronando. Había compartido mi vida con Ana durante más de 2 décadas, pero en ese momento, sentí que estábamos más distantes que nunca. La tensión no era solo por Camila. Era todo. Los años de sacrificios, las expectativas no cumplidas, la falta de apoyo cuando más lo necesitaba. Y aunque no lo quería admitir, también había una parte de mí que se estaba preguntando si ese matrimonio todavía tenía sentido. Después de esa discusión con Ana, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de frustración. La tensión en casa no hacía más que aumentar, y cada día que pasaba me sentía más distante de ella y de Camila. Decidí que necesitaba un respiro, algo que me ayudara a despejar la mente. Comencé a salir a caminar por las mañanas, mucho antes de que Ana se despertara. El aire fresco y el silencio de la ciudad a esa hora me daban una sensación de paz que no encontraba en casa. Esos paseos se convirtieron en mi refugio. Sin embargo, no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a las mismas preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento pasé de ser su papá a ser simplemente Gabriel? ¿Realmente valió la pena todo lo que sacrifiqué durante todos esos años? A menudo pensaba en los momentos en los que Camila era una niña. Recordaba su primer día de clases, cuando estaba tan nerviosa que no quería soltar mi mano. O aquella vez que se cayó de la bicicleta y lloró desconsoladamente hasta que la cargué y le prometí que todo estaría bien. Esos recuerdos me llenaban de nostalgia, pero también me dolían. Porque, de alguna manera, sentía que esos momentos ya no significaban nada para ella. Un día, mientras estaba en el parque, vi a un hombre jugando con su hija pequeña. Estaban riendo, y él la empujaba en el columpio mientras ella gritaba de alegría. Esa escena me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me recordó lo mucho que yo disfrutaba esos momentos con Camila, y cómo, con el tiempo, esas risas se habían transformado en algo más distante, casi formal. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi escritorio y saqué una libreta vieja que solía usar para escribir pequeñas notas o reflexiones. Empecé a escribir todo lo que sentía: la frustración, el dolor, la sensación de haber sido traicionado. Fue como abrir una presa. Las palabras fluían, y por primera vez en semanas, sentí que estaba siendo honesto conmigo mismo. En una de las páginas, escribí algo que me quedó grabado. He pasado toda mi vida dando lo mejor de mí a los demás, pero nunca aprendí a darme algo a mí mismo. Esa frase se quedó conmigo durante días. Me hizo darme cuenta de que, en mi afán por ser el mejor esposo y padre posible, había descuidado mi propio bienestar. Siempre ponía a los demás primero, pero ahora me estaba enfrentando a las consecuencias de eso. A partir de ese momento, decidí que necesitaba empezar a cuidar de mí mismo. No iba a resolver todo de un día para otro, pero al menos podía empezar. Pasaron unos meses desde la boda, y aunque el dolor seguía presente, había aprendido a sobrellevarlo. Mis paseos matutinos y el tiempo que dedicaba a escribir en mi libreta me ayudaban a liberar las emociones que todavía me atormentaban. Camila y yo no habíamos vuelto a hablar desde aquella conversación sobre el dinero, y en casa, Ana y yo manteníamos una convivencia que se sentía más como la de 2 extraños que la de un matrimonio. Entonces, una tarde cualquiera, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vi el nombre de Camila. Dudé en contestar, pero, después de unos segundos, deslicé el dedo por la pantalla. «Hola, Gabriel», dijo, su tono más suave de lo que recordaba. «Hola», respondí, manteniendo mi voz neutral. Hubo una breve pausa antes de que ella continuara. «Quería hablar contigo sobre lo que pasó en la boda». No esperaba eso. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras esperaba sus siguientes palabras.
Sé que te dolió lo que hice. Y creo que nunca te pedí perdón por eso. La escuchaba, pero no sabía cómo responder. Durante meses había estado esperando algo como esto, una disculpa, un reconocimiento de lo que significaba para mí. Sin embargo, ahora que lo tenía frente a mí, no podía evitar sentir que llegaba demasiado tarde. No sé por qué no te lo dije antes. Continuó. Supongo que no quería enfrentarme a la posibilidad de que estuvieras decepcionado de mí. Decepcionado. Esa palabra me resonó profundamente. ¿Era eso lo que ella pensaba? Que yo estaba decepcionado de ella. No estoy decepcionado de ti, Camila, dije finalmente, tratando de mantener la compostura. Estoy dolido, porque pensé que habíamos construido algo más fuerte, algo que no se podía ignorar tan fácilmente. Ella permaneció en silencio. No sé si estaba procesando mis palabras o simplemente no sabía qué decir. Nunca quise que te sintieras así, Gabriel. Lo que hiciste por mí, por mamá, por nuestra familia, siempre lo he valorado. Tal vez no lo demuestro como debería, pero lo valoro. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía evitar recordar todo lo que había sucedido, los momentos en los que me sentí invisible, reemplazado. Camila, aprecio lo que dices, de verdad. Pero no se trata solo de palabras. Es fácil decir que algo importa después de que ya pasó. Lo difícil es demostrarlo cuando realmente cuenta. Ella suspiró al otro lado de la línea. Entiendo. Y espero que con el tiempo puedas perdonarme. No respondí de inmediato. En parte porque no estaba seguro de si podía perdonarla. Y en parte porque sabía que, incluso si lo hacía, las cosas nunca volverían a ser las mismas. La llamada terminó poco después, con un intercambio de despedidas que se sintieron frías, casi formales. Cuando colgué, no pude evitar sentir que, aunque había dado un paso hacia una posible reconciliación, el daño ya estaba hecho. Y no estaba seguro de si era reparable. No esperaba encontrarme con Ricardo ese día. Fue pura casualidad, uno de esos encuentros que parecen estar diseñados para probar tu paciencia. Había ido al supermercado temprano en la mañana, buscando evitar las multitudes. Mientras empujaba el carrito por el pasillo de frutas, lo vi. Al principio no lo reconocí. Llevaba gafas de sol y ropa deportiva, como si intentara mezclarse con el resto. Pero cuando me acerqué más, nuestras miradas se cruzaron, y la sonrisa que apareció en su rostro confirmó que él sabía quién era yo. Gabriel, ¿verdad? Dijo, quitándose las gafas con un gesto que parecía ensayado. No respondí de inmediato. Me tomó un par de segundos decidir si valía la pena siquiera hablar con él. Finalmente, asentí, tratando de mantener la calma. Ricardo, respondí de manera seca. Él sonrió, como si no notara mi tono, o tal vez simplemente no le importara. Es bueno verte. Quería hablar contigo desde la boda, pero no encontré el momento adecuado. Eso último me hizo soltar una risa amarga. ¿La boda? ¿Ese momento en el que te llevaste todo el mérito sin haber hecho nada? Sí, recuerdo la boda. Mi sarcasmo lo hizo fruncir el ceño, aunque trató de disimularlo. Mira, sé que lo que pasó pudo haberte molestado, pero quiero que sepas que no fue mi intención hacerte sentir mal. ¿No fue tu intención? Lo interrumpí, sintiendo como mi paciencia empezaba a agotarse. Apareciste después de años de ausencia. Tomaste mi lugar en el altar. Y ahora quieres que crea que todo eso fue un accidente. Ricardo suspiró, como si estuviera cansado de dar explicaciones. Yo solo hice lo que Camila me pidió. No fue mi decisión. Claro, porque asumir responsabilidad no es lo tuyo, ¿verdad? Dije, con el sarcasmo boteando de mis palabras. Él me miró fijamente, y por un momento, su fachada despreocupada pareció desmoronarse. Gabriel, no estoy aquí para pelear contigo. Sé que no fui el mejor padre, pero no es fácil regresar después de tanto tiempo. No tienes idea de lo que pasé, de las razones por las que no estuve ahí. Esa última frase me hizo perder los estribos. ¿Razones? No, Ricardo, no quiero escuchar tus excusas. Porque mientras tú tenías razones, yo estaba ahí, trabajando 2 empleos para pagar su escuela, llevándola al médico cuando estaba enferma, enseñándole a manejar. ¿Y sabes qué? No lo hice porque me tocara. Lo hice porque la amaba. Ricardo bajó la mirada, aparentemente sin palabras. Pero yo no había terminado. Y ahora vienes, después de todo este tiempo, a recoger las recompensas de algo para lo que no trabajaste. La verdad, no sé cómo puedes mirarte al espejo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Ricardo alzó la vista y me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque no estaba seguro. Tienes razón, Gabriel. No puedo cambiar el pasado,
y sé que lo que hice estuvo mal, pero solo estoy tratando de ser parte de su vida ahora. Eso está muy bien, respondí, cruzándome de brazos. Pero tal vez deberías preguntarte si ella realmente necesita que estés ahí o si solo quiere llenar un vacío que tú mismo creaste. Ricardo asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Lo pensaré, dijo finalmente, antes de dar un paso atrás. Y, Gabriel, gracias por estar ahí cuando yo no pude. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Parte de mí quería creer que sus palabras eran sinceras, pero otra parte seguía resentida, incapaz de perdonarlo por todo lo que había causado. Después de mi encuentro con Ricardo, me sentí más agotado que nunca. No tanto por la conversación en sí, sino por lo que representaba. Él había admitido sus errores, algo que, en otro contexto, podría haber sido reconfortante. Pero la verdad era que nada de lo que dijera iba a cambiar el daño que ya estaba hecho. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Ana sentada en la sala, con la mirada fija en su teléfono. No me miró cuando entré, pero su postura rígida me dio una pista de que algo andaba mal. ¿Podemos hablar?, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. Dejé mis cosas a un lado y me senté en el sillón frente a ella. ¿Sobre qué? Ana dejó el teléfono en la mesa y finalmente me miró. Sobre cómo te estás comportando con Camila. Sabía que esta conversación iba a llegar en algún momento, pero no por eso estaba menos preparado para ella. ¿Y qué hay para decir?, respondí, cruzando los brazos. Ya sabes cómo me siento. Eso es lo que me preocupa, Gabriel, dijo, con un tono que mezclaba frustración y tristeza. Has dejado que todo esto te consuma. No eres el mismo desde la boda. ¿Y cómo esperabas que reaccionara, Ana?, dije, tratando de mantener la calma. Me ignoraron en el día más importante de su vida. Me hicieron a un lado como si no significara nada. No fue así, insistió ella. Camila solo quiso darle una oportunidad a Ricardo. ¿Y qué hay de mí?, interrumpí, sintiendo como mi voz comenzaba a elevarse. ¿Dónde quedó mi oportunidad? ¿No se suponía que yo era su padre? Ana negó con la cabeza, visiblemente frustrada. Gabriel, no entiendo por qué no puedes dejar esto atrás. Camila te necesita, ahora más que nunca, y tú la estás abandonando. Esas palabras me hirieron más de lo que esperaba. ¿Yo la estoy abandonando?, repetí, incrédulo. Ana, he estado ahí para ella toda su vida. He sacrificado todo por esta familia, y ahora me estás diciendo que yo soy el problema. Ana se levantó de su asiento, claramente harta de la conversación. No se trata de quien sacrificó más, Gabriel. Se trata de ser una familia, de apoyarnos, incluso cuando no estamos de acuerdo. ¿Una familia?, dije, poniéndome de pie también. ¿De verdad crees que esto es una familia? Porque, desde donde yo estoy, parece que siempre he sido el único que está dando, mientras todos los demás toman. Ana me miró con una mezcla de dolor y enojo. Si eso es lo que piensas, tal vez este matrimonio ya no tiene sentido. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Había temido este momento durante semanas, pero escucharlo en voz alta era algo completamente diferente. Tal vez tienes razón, respondí finalmente, sintiendo como mi voz se quebraba. Tal vez este matrimonio murió el día que dejaste que me reemplazaran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome solo en la sala. Esa noche dormí en el sofá, sabiendo que había llegado el final. Aunque todavía nos quedaban muchas conversaciones por tener, la decisión ya estaba tomada. Era hora de aceptar que esta relación no tenía futuro, y por mucho que doliera, necesitaba comenzar de nuevo, solo. Han pasado varios meses desde mi separación con Ana. La casa, que antes estaba llena de recuerdos y ruido, ahora es tranquila, casi demasiado. Los primeros días fueron difíciles. Me costaba aceptar que, después de más de 20 años, estaba solo. Pero con el tiempo, esa soledad dejó de ser un castigo y comenzó a sentirse como una oportunidad. He tenido mucho tiempo para pensar, para analizar lo que pasó y tratar de encontrar sentido a todo. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Si tal vez fui demasiado duro con Camila o demasiado inflexible con Ana. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no puedo cargar con toda la culpa. Camila y Ana tomaron decisiones. Decisiones que, aunque no fueron fáciles de aceptar, reflejan lo que ellas valoran. Y eso está bien. Lo que no está bien es que yo haya pasado tantos años olvidándome de mí mismo en el proceso. Volví a mi libreta de reflexiones, y un día escribí algo que me ayudó a cerrar este capítulo de mi vida.
El sacrificio solo tiene sentido cuando es reconocido y valorado. De lo contrario, no es sacrificio, es abandono de uno mismo. He decidido que ya no voy a abandonarme. Estoy aprendiendo a enfocarme en las cosas que me hacen feliz. Tomé clases de carpintería, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Empecé a salir con un grupo de senderismo los fines de semana, disfrutando de la naturaleza y el aire libre. Y, lo más importante, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Camila y yo todavía hablamos de vez en cuando. Las conversaciones son cordiales, pero hay una distancia que ninguno de los dos puede ignorar. Ella me escribió hace poco, agradeciéndome por todo lo que hice por ella y diciendo que esperaba que algún día pudiéramos volver a ser cercanos. Aprecié sus palabras, pero no estoy seguro de que eso sea posible. Algunas heridas tardan mucho en sanar, y otras nunca lo hacen. En cuanto a Ana, firmamos los papeles de divorcio hace unas semanas. No fue un proceso agradable, pero fue necesario. Sé que ella también está tratando de encontrar su camino, y aunque no terminamos en los mejores términos, espero que le vaya bien. No puedo decir que todo esté perfecto ahora. Todavía hay días en los que me siento perdido, en los que me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Pero esos días son cada vez menos. Al final, creo que la lección más importante que aprendí es que no puedo controlar cómo los demás me valoran. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que mi tiempo y energía estén dirigidos hacia las cosas y las personas que realmente importan. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en el camino correcto. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que diste no fue valorado? ¿Cómo lidiaste con eso? Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte a Ecos de Historia, darle like y compartir este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Nos vemos en la próxima historia.